Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Oh mi Dios, Padre Altísimo y compasivo. De tu gran bondad te pedimos, que contengas estos tiempos desquiciados contra los que tenemos que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Benignamente escúchanos como isleños que acudimos a ti. Para que, armados de tu poder, podamos avanzar de victoria en victoria. Aplastar la opresión y la vileza de nuestros enemigos. Y así poder establecer la paz y la justicia entre las mujeres y hombres de nuestra sociedad balear. Amén. Corría el año 1925 cuando fue llevado ante un tribunal militar William Landrum Mitchell, más conocido como Billy Mitchell. La razón para el proceso del coronel Billy Mitchell fue una serie de declaraciones en las que había señalado la situación de clara inferioridad en que se encontraba la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y los peligros que podían derivarse de esa circunstancia. Mitchell pudo evitar el proceso y la ulterior condena, pero prefirió pasar por esa situación para que el pueblo americano conociera la verdad. Así, dejó de manifiesto que Estados Unidos solo tenía 9 aviones de guerra operativos de un total de más de 400. También que no había previsto que el Pacífico se iba a convertir en un escenario de guerra esencial o que los japoneses llevarían a cabo el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor. El tribunal militar suspendió a Mitchell de sus deberes como soldado, de su salario y de su rango, viéndose así fuera del ejército. Sin embargo, todo lo que señaló Billy Mitchell era rigurosamente cierto y, por añadidura, se adelantó más de década y media en el anuncio de lo que sería el terrible ataque japonés de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Todavía se mostró una persona que veía el futuro con más claridad cuando se refirió, por ejemplo, a aviones que romperían la barrera del sonido. Simplemente, el ejército y los políticos de Estados Unidos no podían soportar escuchar verdades tan incómodas. Billy Mitchell falleció en 1936 antes de que se pudiera ver el cumplimiento de sus anuncios, pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt decidió reivindicarlo y lo nombró a título póstumo mayor general. Fue un acto de justicia, sin duda, pero la sordera voluntaria que políticos y militares prestaron a las declaraciones de Billy Mitchell y el ulterior castigo en juicio por ellas fueron responsables directas de desastres militares y de millares de muertes que podían haber sido evitadas solo con que se hubiera puesto oído atento a la realidad. La verdad puede ser desagradable, pero escucharla y atender a lo que nos dice siempre es muchísimo mejor que permanecer en la mentira. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación económico-social en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, España sufre una tasa de pobreza severa muy elevada. Segundo, se considera que una persona vive en una situación de pobreza severa en España cuando cuenta con unos ingresos de 355 euros mensuales por individuo o de 746 euros para un hogar con 2 adultos y 2 niños. Tercero, de hecho, la tasa de pobreza severa en España es la segunda más alta de Europa. Cuarto, solo Rumanía tiene una tasa de pobreza severa peor que la de España. Quinto, la tasa de pobreza severa de España asciende al 6,9% de la población. Sexto, esa tasa de pobreza severa de España duplica la tasa media europea, que es del 3,5%. Séptimo, para enfrentarse con esa situación, en el año 2017, los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores,
apoyados por Podemos y el Partido Socialista, propusieron la entrega de un salario social. Octavo, según aquella propuesta, el coste del salario social habría sido para 2017 de más de 7.200 millones de euros. Esa cifra hubiera podido aumentar a 9.800 millones de euros por el efecto llamada y rebasar los 11.000 millones de euros en situaciones de crisis graves y prolongadas. Noveno, supuestamente, la propuesta de los sindicatos habría reducido la pobreza severa en un 28%, dejándola en un 5%. Décimo, el número de habitantes de España que se habría visto afectado por ese salario social sería de unos 2 millones de personas aproximadamente. Undécimo, la AIREF, o Autoridad Independiente Fiscal, acaba de proponer que se adopte la medida del salario social para enfrentarse con la tasa severa de pobreza que en su día exigieron los sindicatos. Y duodécimo, la única diferencia entre la propuesta de la AIREF y de los sindicatos reside en el hecho de que la AIREF exige una cantidad de gasto público menor. La situación económica y social de España es mucho más grave de lo que puede parecer a primera vista. Una de las pruebas es que la nación tiene unos 2 millones de habitantes en situación de pobreza severa. Pero a ese dato hay que añadir una cifra de desempleo que más que duplica la media europea, un endeudamiento que supera ampliamente el 100% del Producto Interior Bruto, un gasto público que tiene todos los signos de seguir creciendo escandalosamente y un sistema impositivo totalmente depredatorio y empobrecedor, sin seguridad jurídica alguna y cuya única finalidad es mantener los beneficios de unas castas privilegiadas y las subvenciones de inmensas clientelas que garantizan los éxitos electorales. No puede sorprender que en un contexto así la situación económica de España solo pueda empeorar, la tensión social solo pueda aumentar y acaben produciéndose situaciones de creciente y alarmante inseguridad. Esa situación solo puede revertirse sobre la base no de añadir más clientelas al gasto público, sino de reducirlo de manera drástica, de tal forma que puedan bajarse los impuestos y reactivarse la economía. A fin de cuentas, para enfrentarse con esa situación solo hay dos vías. Una es la de seguir aumentando el gasto público y la creación de clientelas que luego votarán a favor de lo que les arrojan subvenciones, y para ello hay que aumentar también los impuestos y la deuda. Ese es el camino que en su día inició Felipe González, que empeoraron Rodríguez Zapatero y Rajoy y que previsiblemente acabará en desastre con Pedro Sánchez. La otra vía es la de, primero, reducir drásticamente el gasto público, limpiándolo de millones de parásitos como los etarras mantenidos en las instituciones, los golpistas catalanes y quienes los apoyan, los inmigrantes ilegales subvencionados, los menas, las entidades feministas y gays o simplemente todos aquellos que hace tiempo decidieron no trabajar para ser mantenidos con el dinero que la agencia tributaria arranca a los contribuyentes. Segundo, bajar drásticamente los impuestos de tal manera que se active el consumo interno y la actividad económica. Y tercero, permitir así que crezca la economía y con ella el empleo, mientras se convierte en absolutamente imposible vivir como un parásito a costa de los demás. Si se sigue esa vía, la nación, con enorme esfuerzo y con tiempo considerable, puede conseguir salir adelante y reducir una tasa de pobreza severa que es la segunda peor de Europa. Pero si lo que se sigue es el camino de la subida de impuestos, del gasto público descontrolado y de la creación de más y más masas de la población apesebradas, en primer lugar, la democracia como tal desaparecerá, ya que el voto estará totalmente pervertido por las subvenciones y las masas parasitarias se impondrán sobre el bien común de la población. Además, la población será una población a la que los sicarios de la agencia tributaria robarán cada vez más. Y en segundo lugar, el sistema acabará quebrando, lo que provocará desastres que irán mucho más allá de que España tenga un 7% de la población
en situación de pobreza severa. Naturalmente, la sociedad puede escuchar este tipo de advertencias o, como sucedió en el caso del general Billy Mitchell, hacer oídos sordos a las mismas. Pero en ese caso, también como pasó con Billy Mitchell, las consecuencias serán indudablemente trágicas. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en casi 2 millones de euros y una cantidad no pequeña va para crear un voto cautivo que vote a nacionalistas y a partidos de izquierdas. Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Funcionarios públicos que han sido señalados, acusados de violencia policial y han sido mirados con odio durante todo este proceso. Queremos hablar de un gran problema que sufren, un tema tabú, el suicidio policial. Queremos dar voz en este programa al coordinador de la plataforma Cero Suicidio Policial, al que vamos a entrevistar en unos momentos. Volviendo al juicio del procés, las defensas han fundamentado sus alegatos finales en la negación de cualquier tipo de violencia en este proceso independentista. Sobre todo, se han empeñado en desvincular a sus defendidos de cualquier llamamiento a la violencia. Claro está, quieren librarles de la condena por rebelión, que implica violencia. Directamente han negado que en Cataluña haya habido un alzamiento violento. Han defendido la inocencia de sus clientes, piden su inmediata absolución y puesta en libertad y dicen, una vez más, que únicamente respondieron a la voluntad popular. Ahí está el pueblo, el señalado, el utilizado por este gobierno golpista. Insisten que lo que ocurrió en Cataluña responde al ejercicio legítimo de protesta, que jamás contemplaron la violencia como método para alcanzar sus objetivos e insisten en que la proclamación de independencia fue simbólica. Y cómo no, también añaden que jamás gastaron un euro de dinero público para ello, pese a que las pruebas en mano de los investigadores dicen todo lo contrario. Cuesta mucho escuchar a las defensas sin que se te revuelva el estómago, sin que te den ganas de apagar la televisión, pero aún así lo hemos hecho porque nos gustaría contarles cosas que allí se han dicho y que han podido pasar desapercibidas. Niegan que los acusados hayan promovido cualquier tipo de violencia, decíamos. En concreto, la abogada de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, sostenía que a su defendido le ampara el derecho internacional de reunión y hacía referencia a la manifestación del 20 de septiembre. Nosotros nos preguntamos si es manifestarse que los ciudadanos eviten unos registros policiales por orden judicial. ¿Puede encajar dentro del derecho a la manifestación acudir a las puertas de las consejerías, de los domicilios de los imputados a impedir que se intervenga el material que allí se encontraba y que les acusaba directamente? Por cierto, en el turno de la última palabra, Jordi Cuixart afirmaba que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, que lo volvería a hacer. Insiste en que se han vulnerado sus derechos fundamentales, que falla la libertad de expresión y que se considera un preso político, al igual que lo hacía su abogada. Esta decía que a su cliente le ampara la legislación internacional de derechos humanos. Dicen también que no fueron actos insurreccionales, como dice la Fiscalía, sino que se trataban de manifestaciones protegidas por el derecho de reunión y manifestación. Lo escuchamos. En cuanto a los registros del 19-20 de septiembre, los graves los graves incidentes que dice la Fiscalía, debe de señalarse de antemano que Jordi Cuixart convocó y participó única y exclusivamente en la manifestación que se produjo ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Ni convocó ni participó en el resto de concentraciones que se produjeron en otros lugares. Aún así, debe defender esta representación que todas y cada una de estas concentraciones están incardinadas, se enmarcan y deben ser protegidas por el ejercicio legítimo del derecho de reunión.
frente a los interrogatorios realizados por las acusaciones, en que se preguntaba a todos los testigos: oiga, ¿usted sabía que esto había sido ordenado por un juez? ¿Este registro había sido ordenado por un juez? Debemos recordar, como ya hizo ayer alguno de mis compañeros, que es tan legítima la protesta contra una actuación del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo como contra una actuación del Poder Judicial. No hay resolución judicial que esté exenta de crítica ni de protesta, siempre desde el respeto. La abogada de Cuixart quería apartar de toda responsabilidad a su defendido, al que dice no se le puede culpar tampoco de los heridos resultantes. Cuixart decía en el turno de última palabra que la brutalidad policial fue impresionante. Escuchamos a su abogada. La Fiscalía, en su informe el otro día, atribuyó las lesiones de los ciudadanos a los acusados. Y entenderán ustedes que ni mi defendido ni el resto de acusados, cuando llamó en concreto mi defendido a la ciudadanía a votar y hacer resistencia pacífica, no podía imaginar que determinados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueran a hacer una extralimitación, fueran a hacer un uso desproporcionado y legítimo de la fuerza policial. No puede atribuirse al señor Cuixart ni al resto de los acusados las lesiones a los ciudadanos que causaron agentes que utilizaron un uso desproporcionado de la fuerza. ¿En verdad les parece que es posible defender esto cuando fue Cuixart quien llamó a la movilización contra la actuación judicial? ¿Cuando fue Cuixart quien movió el avispero? ¿Quien removió el odio? ¿Quien sacó a la gente a las calles? Claro está, con el dinero y con el amparo y con el dictamen de la Generalidad de Cataluña. Y lo hicieron, dicen, porque el 20 de septiembre los ciudadanos veían que la autonomía de la Generalidad estaba en peligro. ¿Qué estaba en peligro? ¿La autonomía o los miembros de la Generalidad? Porque iban a descubrir estos policías con las intervenciones pruebas de todos los delitos cometidos por los miembros de la Generalidad. Se iban a descubrir los pendrives, se iba a descubrir la agenda Moleskine, por ejemplo, y también se iba a descubrir la hoja de ruta, el Enfocats, la hoja de ruta independentista. Además, esta abogada se atreve a acudir a un informe de unos relatores de la ONU pagados por la Generalidad y que ya han sido denunciados ante la ONU por el Gobierno de España. Se atreve a acudir a estos informes para decir que se están vulnerando los derechos de sus defendidos. Por cierto, se pasa por el arco del triunfo esta abogada que el referéndum del 1 de octubre era ilegal. Además, escuchen cómo ha minimizado la violencia ejercida de los que llama manifestantes. Dicen estos relatores de Naciones Unidas que, independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas, haciéndose eco precisamente de todas estas actuaciones previas al día 19 de septiembre en que se habían producido lo que entendemos nosotros como una vulneración de derechos, una relajación de derechos. El 15 de septiembre de 2017, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dictó la orden por la que se incrementó el sistema de control de las finanzas públicas catalanas por el Ministerio de Hacienda, en lo que se entendió por la ciudadanía como una suspensión de la autonomía financiera de Cataluña. Pues bien, en este escenario ciertamente conflictivo a nivel político y judicial, que la ciudadanía percibía como un ataque a la autonomía de Cataluña, a las instituciones catalanas, ni en los días 19 y 20 de septiembre ni ningún otro no hubo quema de contenedores, ni destrozo de mobiliario urbano, ni manifestantes ocultando su rostro, ni multitudes atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni uso de armas o instrumentos peligrosos, ni batalla campal ni no campal entre manifestantes y fuerzas policiales, ni intentos de sustraer los efectos intervenidos en los 42 registros, ni intentos de asalto para sustraer a los detenidos de la custodia policial. Hubo, eso sí, concentraciones de protesta ante varios de los lugares que estaban siendo objeto de registro. Y hubo, en alguna concentración, algún incidente puntual. Afirmaba la abogada del líder de Òmnium Cultural que movilizó a la población, que la ciudadanía únicamente quería ejercer su derecho a votar. Se olvidaba de añadir su derecho a votar en un referéndum ilegal. El objetivo de la ciudadanía fue poder votar.
poder expresar su opinión a pesar de las resoluciones de los tribunales y de una actuación policial que sintieron como injusta y desproporcionada. El propósito de modificar una determinada línea de acción política es lo que tenía la población, la negativa del Estado español de permitir un referéndum de autodeterminación. A la vista de lo expuesto acerca del 1 de octubre, a la vista de lo que defiende esta defensa, que la actuación de la ciudadanía el 1 de octubre constituye el ejercicio legítimo del derecho de reunión, esta defensa se pregunta: ¿es necesario el recurso al derecho penal en este caso? ¿Responde la petición de las acusaciones a una interpretación de los tipos penales acorde con los derechos fundamentales? ¿Es proporcionada y necesaria en una sociedad democrática la sanción que solicitan las acusaciones? Entendemos que a todas las respuestas debemos contestar que no. Y una vez más, como hace el cobarde independentismo, vinculan toda responsabilidad a la ciudadanía. Fue un mandato popular. La gente fue por voluntad propia a las calles. Esto es todo lo que sucedió en las concentraciones del 19 y 20 de septiembre y constituyen, entiende esta defensa, un ejercicio legítimo del derecho de reunión por parte de la ciudadanía. Los puntuales incidentes que se mencionan ni eliminan el carácter pacífico de las protestas ni la protección que merecen. No pueden integrar ni de lejos el elemento de la violencia idónea para hacer doblegar al Estado que requiere el delito de rebelión. No son un intento de impedir actuaciones judiciales, que es lo que requiere el delito de sedición, y no pueden calificarse como hechos de alzamiento. Es más, la abogada afirma que la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza y ha recordado que han abierto un procedimiento penal contra los agentes de policía que intentaron cerrar los colegios el 1 de octubre. Un procedimiento penal por los excesos cometidos por los policías. La abogada insistía en que Jordi Cuixart pedía a los mismos, hay que recordar que él había convocado, que actuaran de manera pacífica, y lo hacía sobre un coche destrozado de la Guardia Civil. Respecto de la Consellería de Economía, no me voy a entretener por cuanto ayer mi compañero abordó, creo, prácticamente todo. Sencillamente indicar que los llamamientos de Jordi Cuixart a lo largo de todo el día, a pie en la concentración, en el escenario dirigiéndose a los concentrados, en los medios de comunicación, en sus comunicaciones vía tuit, en las ruedas de prensa, llamó siempre e insistió siempre que la concentración debía mantener un carácter pacífico, cívico, sereno y tranquilo. Y expresa y explícitamente exhortó a la ciudadanía a que se comportara de manera no violenta y a que no permitiera que otras personas se comportaran de manera violenta. Entendemos, por tanto, que su actuación queda amparada en el ejercicio del derecho de reunión. Es irrelevante a efectos penales, señorías, que en el momento de subirse al coche de la Guardia Civil para desconvocar por segunda vez la manifestación, utilizará palabras como desde este altar majestuoso o llamar a la movilización permanente al tiempo que convocaba a la ciudadanía para una concentración al día siguiente. Intentaba convencer a los manifestantes de que se fueran a casa precisamente porque la comitiva judicial tenía que salir. Por tanto, entendemos que estas expresiones en nada eliminan lo que era el objetivo de la desconvocatoria. La intención nunca fue impedir la actuación policial, sino protestar por ella. Además, se han atrevido a decir que la Guardia Civil actuó de manera irregular en los registros. También se han atrevido a poner en duda la declaración de los agentes que han testificado, agentes que estuvieron presentes en esos registros. Insistía en que lo que pasó frente a la consejería era una manifestación pacífica y que los manifestantes iban allí a defender sus derechos. Por tanto, entendemos que esta manifestación no puede considerarse en ningún momento violenta y que los puntuales incidentes que puedan protagonizar algunos manifestantes, como pudo ser el destrozo de los vehículos, ya se refirió ayer mi compañero, en ningún momento dado pueden servir para retirar a la manifestación la calificación de reunión pacífica y su protección, y menos aún pueden atribuirse la responsabilidad de tales incidentes a los organizadores. Además, en su alocución, esta magistrada ha defendido lo sucedido como un conflicto entre España y Cataluña, en un intento de definir lo que se juzga como un conflicto político y no realmente como lo que es un contencioso penal, con unos acusados por delitos muy graves. Los abogados defensores, como les decimos, quieren desvincular a sus defendidos de cualquier llamamiento a la población y vuelcan toda la responsabilidad sobre ellos. Nadie les empujó a salir a las calles, nadie les llamó a votar,
Nadie les dijo que fueron a votar por ellos mismos. Y tampoco se llamó a nadie a tomar las armas ni a que fuera violento. Únicamente hubo resistencia pacífica, desobediencia civil colectiva, no rebelión, no sedición. Escuchamos al defensor de Dolors Bassa. La mayoría de la doctrina incluye en el concepto tumultuario violencia y hostilidad. Una violencia y una hostilidad que no se dio. Hablamos de resistencia pasiva, se ha acreditado. Efectivamente, una pena tan elevada como es la del delito de sedición solo encontraría justificación si se exigiera que el alzamiento fuera violento. Si no, no justifica una pena de 10 a 15 años. La conducta tiene que ser proporcionalmente grave a la gravedad de la pena. Eso es el principio de proporcionalidad. Respecto al elemento subjetivo, la convocatoria a un referéndum, insisto, hecho imputable al Govern, único hecho imputable al Govern, no puede interpretarse como un llamamiento a impedir la actuación policial. Es que esto es una interpretación que atenta contra el principio de legalidad. Atenta contra el principio de legalidad. No se lanzó a la gente contra la policía, porque cualquier llamamiento, además, a votar fue un llamamiento para hacerlo de manera ordenada y de manera pacífica. Convocar a la gente a un referéndum no es igual a lanzar a la gente contra la policía. No es lo mismo. Además, la convocatoria al referéndum fue mucho anterior a la resolución del TSJ, con lo que esa convocatoria no tenía el propósito de impedir la práctica de una diligencia que todavía no existía. Se habló en negativo, pero se habló de la inducción y de la conspiración para la rebelión. No cabe inducción, entendemos, porque quienes acudieron a votar el día de 1 de octubre lo hicieron convencidos por sí mismos. Lo han declarado, convencidos por sí mismos. No se puede hablar, por tanto, de error ni de autoría mediata. Se confirmó en el plenario. Dijeron, sabían que el Tribunal Constitucional había suspendido la convocatoria y que había una resolución que obligaba a impedir el referéndum, pero creían que tenían derecho a votar, a expresarse y a manifestarse. Nadie les empujó a hacer nada, ni les incitó, tampoco el Govern. Fue una decisión personal. No les llegó ninguna comunicación. Esto se ha dicho aquí en el plenario por parte de quienes fueron a votar. Fueron a votar convencidos por sí mismos. En cualquier caso, la inducción debería serlo sobre un acto punible. Y en este caso se trata de un acto impune. La inducción es para votar. La inducción es para votar. Y celebrar un referéndum, aunque fuese ilegal, aunque sea ilegal, no es constitutivo de delito. Y por último, cualquier proclama que se hiciera, que se hubiera hecho a favor del referéndum, fueron de carácter pacífico. También ha quedado esto meridianamente claro. No se llamó a nadie a tomar las armas, ni a que fuera violento, ni a que atacara a la policía. Tampoco hay conspiración para la rebelión. Para condenar por conspiración para la rebelión debería existir un concierto de voluntades, no para la independencia, no un concierto de voluntades para celebrar un referéndum, sino un concierto de voluntades para dar un golpe violento. Es verdad, hay una connivencia para celebrar un referéndum, es cierto, esto es así, pero ese concierto de voluntades no es para dar un golpe violento. Y no se puede confundir celebrar un referéndum con dar un golpe violento. No se puede confundir convocar a la gente a un referéndum con lanzarla contra la policía. Los dos únicos antecedentes de condena por conspiración para la rebelión son los que se corresponden con la Operación Galaxia y con la Operación Marte. Argumentos demenciales, argumento tras argumento, argumentos como los siguientes, los que han escuchado. La convocatoria a un referéndum fue el único hecho imputable a la Generalidad. La Generalidad reconoce que llamó a la gente a votar, pero de manera pacífica. Pero insistía este abogado en que en ningún momento se lanzó a la gente contra la policía. Vamos a intentar desmontar esta argumentación demencial, porque no tiene otro tipo, con un ejemplo. Lo que decía este abogado es lo mismo que lo siguiente.
Alguien te dice que tienes que ir a robar porque es tu derecho ir a robar. Tienes que conseguir ese bocadillo en el supermercado porque te están oprimiendo, te están dejando sin ese bocadillo. Estás pasando hambre, estás en todo tu derecho de robar. Tienes que hacerlo por todos los medios. Esa persona que te incita a robar el bocadillo sabe que si lo robas te pueden detener. Entonces, cuando tú coges el bocadillo y viene la policía y te dice que estás cometiendo un delito, que devuelvas el bocadillo, pues ¿qué vas a hacer tú? Te opones con todas tus fuerzas porque tu misión es no pasar hambre, comerte ese bocadillo. Te han programado para comerte ese bocadillo. Porque te han programado para que votes a toda costa. Te han programado para que protejas esas urnas. Te han dicho que tu derecho es ir a votar. El que manda a robar el bocadillo es el inductor del delito. Quien manda a votar a los ciudadanos en un referéndum ilegal es el inductor del delito. La Generalidad le dijo que el derecho de esos ciudadanos era votar. Pues, como han escuchado, según los abogados defensores, no. Usted fue libremente a robar el bocadillo, usted, ciudadano catalán, fue a votar porque quiso en un referéndum ilegal. Nadie le puso las urnas. Este es un ejemplo para que se hagan una idea de cómo distorsionan la realidad en el discurso independentista. Y así lo han mostrado en este juicio del Procés. Cómo falsean la realidad para defenderse, para no reconocer sus crímenes. Estos alegatos son un insulto a la inteligencia, a la decencia, a la ley, a la democracia, que muestran una vez más la cobardía del gobierno independentista catalán que utiliza la ciudadanía para sus fines, instaura el odio para sus fines, lanza a aquellos que ha adoctrinado durante décadas a las calles a que se enfrenten a la policía, les enfrenta a una policía que únicamente pues está cumpliendo con su misión y les expone a estos ciudadanos a que lo que salgan lesionados. Y no solo eso, les incita a que agredan a la policía. Claro que no les dicen pegue usted a la policía, pero les han movido, les han educado en esa cultura del odio. Desgraciadamente son unas víctimas. Y luego, ¿qué hacen los incitadores? Huyen, se desentienden, se desvinculan, huyen como ratas, como Puigdemont u otros tantos políticos fugados de la justicia. Escuchar a las defensas en el juicio del Procés es un insulto a la inteligencia, a cualquier pensamiento racional lógico, y añado, sobre todo, que es un insulto a la verdad. Mimetizados con el discurso independentista, los abogados defienden lo indefendible. En ocasiones, lo hemos podido escuchar, saben muy bien cómo recurrir a la ley para quitar toda la responsabilidad de sus defendidos. En otras ocasiones, sus argumentos son tan burdos como los que han escuchado, que atacan directamente a la racionalidad y que insultan a ese tribunal. Tribunal Supremo que no lo tiene fácil porque los golpistas se han encargado muy bien de desvincularse de todo. Los jueces del Tribunal Supremo no lo van a tener nada fácil para relacionar directamente a los acusados con los actos violentos. Veremos en qué queda la sentencia. Y ahora vamos con el tema que les anunciábamos al principio. En España hay muchos temas que siguen siendo tabú. Uno de ellos es el suicidio, pero cuando se trata del suicidio dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el silencio es todavía mayor. Las situaciones a las que se enfrentan los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son, en muchas ocasiones, durísimas. Presentan todo tipo de violencia, ponen en riesgo sus vidas para velar por la seguridad de los ciudadanos. Muchos de ellos han muerto, otros muchos han quedado impedidos en el ejercicio de su trabajo. Los que deciden seguir siendo militar, policía o guardia civil realizan su trabajo a pesar de todo, a pesar del peligro, a pesar de las dificultades, a pesar del alto nivel de estrés, a pesar de tener un sueldo no acorde con el trabajo que realiza, o a costa de sacrificar su vida familiar, o a costa de ser señalado, como ha pasado en el independentismo. Recordamos que algún testigo del juicio, alguna gente ha llegado a decir que jamás en su vida, incluso teniendo destinos en el País Vasco, le han mirado con tal
cara de odio. Lo peor de todo es que estos valientes se quejan de no tener el suficiente apoyo por parte del gobierno de turno. En ocasiones, como nos contaba ayer un mozo de escuadra, son los muñecos rotos de los políticos que los utilizan y, para colmo, tienen que sufrir el rechazo de la sociedad a la que defienden. Ayer se celebraron en Murcia unas jornadas que reunieron a diversos especialistas en torno a este tema, el suicidio dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero lo que buscaban también estas jornadas era los porqués de estos suicidios y las soluciones. Unas jornadas tituladas Jornadas de Prevención del Suicidio en las Fuerzas Armadas y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Unas jornadas en las que participó don Casimiro Villegas, policía local durante décadas y creador y coordinador de la plataforma Cero Suicidio Policial. Muy buenas noches, don Casimiro. Hola, buenas noches. Dígame usted. Usted tiene las estadísticas del número de suicidios. ¿Cuáles son las últimas cifras? Pues las últimas cifras del ejercicio del 2018 han ascendido a 29. 29 compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad el año pasado se suicidaron. O sea, de la Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales y policías autonómicas. ¿Esta cifra ha ido en aumento en los últimos años o se mantiene? Ha bajado. Nosotros, ¿ha bajado? La plataforma, sí, ha bajado. En la plataforma empezamos en el 2016, empezamos a investigar. Bueno, yo llevo más años en solitario, pero ya me fui uniendo a la plataforma, se fueron uniendo técnicos, psicólogos y más compañeros de otros territorios, de otros cuerpos policiales de España, y empezamos en el 2016 con 28 casos. Después el 2017 aumentó a 46, que el 2017 fue tremendo, y el año pasado pues se quedó la cifra en 29 como mínimo, o sea, lo que nosotros sepamos, porque es que las fuerzas y cuerpos de seguridad en España son muy complejas. O sea, tenemos dos cuerpos estatales, que es Guardia Civil y Policía Nacional, que gracias a ser un cuerpo centralizado hay más control sobre el suicidio, pero después en el ámbito de las policías locales, que somos 69.000, pues es más difícil porque somos 2.000 cuerpos. O sea, hay 2.000 municipios que tienen sus propios cuerpos de policía local. Entonces, tener un control sobre el suicidio de estos compañeros es muy difícil. Muy difícil debido a la descentralización tan grande que hay. Y también supongo porque es un tema tabú, porque estos suicidios, desgraciadamente, llegarán a los mandos policiales pues de esas unidades, de esas policías locales, que debería remitir a un órgano superior, ¿no? Entonces, yo supongo que usted se ha visto obligado a crear esta plataforma Cero Suicidio Policial, por si lo quieren buscar, Cero con Z, si lo quieren buscar en Internet, por este tabú, este ocultamiento, o si no ocultamiento, pues es muy complicado llegar a hacerse con estas cifras. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto, por ejemplo, en la Guardia Civil no tienen ese problema. La Guardia Civil es el cuerpo, y quizás se lo voy a decir así, para orgullo nuestro, de nuestro país, quizás sea uno de los cuerpos policiales en Europa más avanzados en el tema de suicidio y prevención de este problema profesional. Policía Nacional no tiene el protocolo. O sea, Guardia Civil sí tiene su protocolo, tiene sus propios servicios de psicólogos. Policía Nacional tiene servicios de psicólogos, pero no tiene un protocolo de actuación antisuicidio. Y después las policías locales no tienen, exceptuando la Policía Municipal de Madrid, la mayoría no tienen protocolo ni servicios de psicólogos específicos profesionales de la profesión policial. Es que, claro, el tema es que nos falta cultura en este aspecto en nuestro país. Entonces, pues claro, es difícil de explicar y de comprender esta situación.
Y es un tema tabú, ¿por qué será? Porque tal vez un policía no muestra los signos de una depresión que le puede llevar a un suicidio porque se le presupone que debe aguantar todo. ¿Calla este policía? ¿O por otro lado será la suma de que no encuentra el apoyo suficiente o la confianza suficiente para transmitirlo a sus superiores? El tema es un tabú porque para parte social de nuestra cultura, también a nivel profesional, el policía está en la creencia de que él está para ayudar, para salvar vidas y para ayudar al resto de la sociedad, pero se olvida, muchas veces nosotros los policías mismos pecamos de que nos olvidamos que también somos seres humanos. Entonces, pues claro, en nuestro país no hay cultura en este aspecto. Entonces, pues ahora se está empezando con diferentes profesionales a incidir en este problema. O sea, nosotros lo que queremos es concienciar a los compañeros de que tienen que invertir tiempo y en su autoprotección emocional. O sea, el policía está en la creencia de que él está para salvar a la sociedad, pero no se salva a sí mismo. Entonces, ¿quién cuida, quién nos cuida? Esa es la gran pregunta. ¿Quién cuida a los policías? ¿Quién cuida a los bomberos? ¿Quién cuida a los pilotos aéreos? O sea, la profesión policial es una profesión de riesgo sometida a presión con altas cargas de estrés. Y el estrés, o sea, controlar el estrés es fundamental para que el policía tenga una buena salud mental, una buena salud emocional. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tenemos en estas profesiones. Pero vamos, que es un problema consustancial a la profesión. En Francia se están suicidando más policías que en España. Hasta la presente, lo que va de fecha, en Francia se han suicidado 28 policías, mientras que en España llevamos 12. Y las principales causas de estos suicidios dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es ese estrés al que se ven sometidos. Las principales causas, no hay una causa concreta, o sea, no es una causa que podamos decir, según los especialistas y tanto los técnicos de prevención de riesgos laborales como los psicólogos que se han adentrado en este mundo, llegan a la conclusión de que no es un solo factor al que se le pueda achacar. Sí, son condiciones, son causas y factores tanto profesionales como familiares. Yo creo que el meollo de la cuestión es saber compaginar la vida laboral con la vida familiar. Hoy en día vivimos muy atropelladamente y muchas veces pues no sabemos tirar del freno de mano y darle valor a las cosas que tienen ese verdadero valor. Todo empieza por el estrés. El estrés nos lleva a la ansiedad y la ansiedad pues nos puede llevar a una depresión. Entonces pues claro, ese camino es el que tiene que el policía saber gestionar. Cuando tiene ese estrés, ese distrés, ese estrés malo te invade y ya empieza a controlar tu vida, que está fuera de tu control, entonces cuando empiezan los problemas. El problema de los policías, el problema que nosotros tenemos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el problema que tenemos es que llevamos la muerte en lo alto, o sea, llevamos un arma de fuego. Un arma de fuego es una herramienta específica para incapacitar o para quitar vida, o sea, para producir lesiones graves o para quitar una vida. Entonces, claro, el policía en esa materia está desensibilizado, o sea, el policía sabe manejar su arma y un arma de fuego no da segundas opciones, o sea, no es como otros medios, o sea, otros medios para quitarte la vida. A lo mejor si te cuelgas se puede partir la cuerda o no, o llegan a tiempo, todavía tiene pulso, pero un disparo en la cabeza, o sea, un tiro en la cabeza con una munición de 9 milímetros Parabellum, que es la que nosotros utilizamos, eso es muerte segura. Es muy difícil que una persona sobreviva a un disparo en la cabeza. Y están sometidos a la presión del día a día, también el compaginar
el trabajo con la familia. Supongo que en gran medida también, en muchos casos, en muchas unidades, la falta de efectivos, la falta de una recompensa económica, digamos, de un pago justo conforme al trabajo que están realizando. Y también lo que dice usted, se están enfrentando cada día a peligros grandísimos en los que su vida peligra, y también en situaciones, a lo mejor en el caso de militares o agentes de fuerzas especiales o de policía, tiene que enfrentar a situaciones en las que puede verse en la situación de que puede matar a alguien. Eso también será una gran presión. El policía que más sufre el tema del estrés, paradójicamente, no son los policías de unidades de élite. O sea, nuestros compañeros del GEO y de la UEI, que son unidades de élite, o otras unidades intermedias como la UIP o el GRS, que son unidades intermedias, sufren, pero ellos tienen ese entrenamiento. El problema radica más en los policías de proximidad, o sea, los policías de calle, el policía que está patrullando 8 horas en la calle, o sea, lo que es policías locales o la UPR de Policía Nacional o la Guardia Civil que está en un puesto, en una comandancia de puesto. O sea, el tráfico genera mucho estrés. Un policía de tráfico tiene un estrés galopante porque está montado en una moto, conducir una moto de gran cilindrada 8 horas al día en vías urbanas o en vías interurbanas, eso le genera un estrés grandísimo. El compañero que está de patrullero o la patrulla a pie que tiene asignada una demarcación a pie, eso le genera mucha... nos estamos dando cuenta de que el tema del suicidio policial afecta más a las escalas básicas y a las escalas intermedias, sobre todo a la escala básica. El que está en la calle, el compañero que está en la calle dando la cara, jugándose la vida, atendiendo multitud de servicios. Tengo por cuenta de que un policía que está en la calle puede estar haciendo un servicio de salvamento y socorrismo, haciendo un RPC, salvando una vida, o poniendo un tapón, o poniendo quitando una hemorragia, evitando una hemorragia con un torniquete, que enfrentándose a tiros con unos atracadores. O sea, es que la polivalencia que tiene un policía de calle, de proximidad, no lo tiene un policía de una unidad de élite. Ya sabe a lo que va. Es como una persona, un compañero de la UIP sabe que va a unos antidisturbios, que va a un tema de antidisturbios, y ellos saben a lo que van. Además, estos compañeros entrenan específicamente. Pero el policía de calle, de unidad, está patrullando por la calle y no sabe lo que se va a encontrar a la vuelta de la esquina. Y además... Por eso esta persona... Sí, termine, perdón. Dígame. No, que además teniendo en cuenta la incidencia que estamos viendo día sí día también, que se están portando armas de fuego por parte de grupos de delincuencia. Exacto. El tema de que cada día pues tenemos más clanes familiares que se dedican a la delincuencia organizada. Cada día tenemos más incidencia de más criminalidad y más delincuencia en la calle. Entonces los compañeros pues el tema ese lo lleva, claro, es un repunte de la violencia que tenemos, que solemos tener. Por ejemplo, ahora Barcelona es una ciudad el ejemplo lo tenemos ahí con Barcelona. Barcelona ha sido una ciudad muy segura siempre, y hoy una de las ciudades más peligrosas de España. Estamos hartos de ver vídeos con peleas a machetazos en la calle. O sea, un policía de proximidad de calle no está entrenado para enfrentarse con un individuo que tiene un machete, con una hoja de 50 centímetros, tiene su arma de fuego, y verdaderamente eso es lo que tiene este policía. O sea, nosotros, el entrenamiento de combate en la calle, o sea, lo que es el uso de la fuerza, como se llama en nuestro país, eso necesita un entrenamiento continuo, reglado y evaluado, que en nuestro país no se da en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es algo de lo que adolecen y de lo que echan en falta muchos policías, guardias civiles también, que están a pie de calle, porque muchas veces se tienen ellos que pagar su propio entrenamiento, igual que su propio material, ya que el reglamentario pues no guarda unas condiciones de seguridad convenientes, como la cartuchera donde guarda el arma, o hasta las
las botas o hasta el chaleco el material antibalas. Efectivamente, el material de autoprotección muchos compañeros se los tienen que financiar ellos, los guantes anticorte, el chaleco antibalas. Ya se está dotando más a los cuerpos de estos medios de autoprotección, ¿no? Pero verdaderamente el policía tiene que mirar por sí mismo y se le tiene que dar esa formación de que, y sobre todo su autoprotección emocional. Que la mochila esa no se le cargue, la mochila, o sea, que cuando vea su retaguardia emocional, que la tenga cubierta, y que el policía, cuando llegue a su vida privada, salga de servicio, sepa contrarrestar. O sea, el problema que estamos viendo... Sí, don Casimiro, yo creo que se les está pidiendo algo muy, muy complicado y muy duro. O sea, la incidencia de suicidios en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías, guardias civiles, pues es muy alto, porque se les está pidiendo que se enfrenten a una altos índices de criminalidad, bajando el número. Se les está pidiendo que se enfrenten sin tener la formación necesaria para hacer frente a ese tipo de nueva delincuencia. Se les está haciendo que se enfrenten sin tener el material adecuado. Y luego no se les tiene en cuenta, se les echa a pies de los caballos y se les señala como, estamos viendo por ejemplo en el juicio del Procés, como que se han excedido en sus funciones. Entonces, yo creo que todo este caldo de cultivo no facilita que esto vaya no vaya en aumento, aunque afortunadamente, como nos ha dicho según las cifras, ha bajado del año 2017 al 18, pero lo tienen ustedes muy complicado, ¿no? Sí, hoy está de policía en la calle, ya no solamente la inseguridad ciudadana de puertas para afuera, sino uno de los problemas que más acucian y que más preocupan a los policías de proximidad es su seguridad jurídica de puertas para adentro. O sea, ¿qué me va a pasar cuando cuando yo tenga una intervención a nivel interno de expediente disciplinario interno, o qué me va a pasar a mí cuando yo tenga que rendir y justificar el uso mío de la fuerza ante el Poder Judicial con la mala formación que tengo? Tengo usted por cuenta que un policía de proximidad, lo que va al ejercicio de tiro son 2 veces al año, más no va, y lo que dispara son 25 cartuchos, o sea, con 50 disparos es la media, o sea, esa es la media que dispara. O sea, un policía con esa preparación no está, o sea, con esa cadencia de disparo, o sea, y en modalidades pseudodeportivas, es que este compañero no está formado para enfrentarse en lo que es con garantía a efectuar una defensa armada ante criminales armados, ya que sean con armas de fuego o con armas blancas. O sea, esa es la inseguridad que tiene el compañero, que verdaderamente es de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata. Y como se está pasando, al final, si quieren salvar su vida y proteger mejor al ciudadano, tienen que salir ese dinero de su bolsillo. La verdad es que es una situación bastante crítica, en la que no se pone el foco como debiera. Y volviendo al tema de los suicidios, ya vemos que las causas de que lleven a una situación crítica de estrés pues son muchas a los que se ven sometidos. Pero hablaba ustedes de unos protocolos de actuación ante el suicidio que no están instaurados en todos los lugares o en toda España, pero ¿en qué consisten y en qué lugares están implantados? Esos protocolos de prevención del suicidio, eso está en el ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. O sea, los técnicos de prevención de riesgos laborales de los distintos cuerpos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pues son los que tienen que elaborar esos protocolos y que en las unidades se apliquen. O sea, el tema, todo empieza por la gestión del estrés. O sea, que el policía sepa gestionar su estrés, o sea, sepa cuando está entrando en una fase de estrés agudo, que está entrando que se le está yendo del control, o sea, se le está yendo de sus propias manos el control de su propia estrés. O sea, cuando el policía se ve con ira, o que se ve con agresivo, que se ve que hay mala relación con los compañeros, con los jefes,
Los jefes también, ese es un pilar fundamental, que los jefes sepan, tengan esta formación, que sepan cuando un compañero está perdiendo su forma, y eso se ve, o sea, si tú tienes un compañero tuyo en tu unidad que suele venir al servicio con pulcritud, limpio, inmaculado, y empiezas a ver que esta persona empieza a tener falta de aseo o falta de puntualidad al servicio, ve que a esta persona le falta algo. O sea, la gente no se suicida porque sí, la gente llega a un momento en que da señales de que necesita ayuda. Lo que pasa que no va a decir me voy a suicidar, me voy a matar, está diciendo puede decirlo de otras formas, ¿no? Puede decirlo ya no tengo ganas de trabajar, qué bien se estaría sin mí, no. O sea, siempre hay señales, y esas señales de lo que se trata es de enseñarle a los compañeros de que las detecten. Pero a lo mejor, don Casimiro, perdone que le interrumpa, no hay que esperar a llegar a esta situación límite de que muestre signos físicos. Supongo claro, es que de eso de lo que estamos, de que haya una revisión, o sea, lo que queremos es de que haya unas revisiones psicofísicas obligatorias todos los años a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o sea, que se les obligue a los compañeros a pasar ese reconocimiento, y que yo no le estoy diciendo el periodo de tiempo, 1 año, 2 años, anual, binanual, cada 3 años, o sea, yo no le estoy diciendo eso ya lo tenían que determinar los técnicos, pero que se haga, o sea, que los compañeros, y que la salud mental y la salud laboral de los policías, porque son unas profesiones muy exigentes en la calle, que estos compañeros pues tengan la verdadera asistencia. Lo que no puede ser es que tengamos más suicidios, o sea, más muertes por suicidios que por enfrentamientos armados con delincuentes o criminales, o accidentes de trabajo. Eso es lo que no puede ser. Nosotros en Casa de Herreros no puede ser cuchara de palo. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra salud mental. Está clarísimo. ¿Y se les está facilitando algún servicio, algún curso de gestión del estrés antes de llegar a este punto? O sea, como una práctica habitual, porque saben que tarde o temprano o en su día a día se están enfrentando a situaciones muy críticas. Actualmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen, digamos, unas clases mensuales, por ejemplo, que le diga gestión del estrés, o a su disposición un psicólogo al que puedan acudir cuando tengan alguna duda. ¿Esto se les provee de esto o sería una solución? Hombre, eso sería una solución, o sea, pero la formación ahora, como una formación reglada, continua y evaluada, o sea, tener una formación de autoprotección emocional no existe. Ahora, hay cuerpos que sí, como la Guardia Civil y como Policía Nacional, y creo que también la China tiene, y la Policía Municipal de Madrid sí tiene un servicio de psicólogos especializados en policía, o sea, psicólogos propios de su cuerpo, o sea, que son policías. Entonces, que no entonces son lo que quedaría externos. lo que quedaría en el aire, sí, que son propios policías que conocen de primera mano lo que es. Claro, ellos sí, a estos compañeros sí se pueden dirigir, en estos cuerpos que le he inventado, sí se pueden dirigir a estos compañeros. Claro, ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se pone una persona en observación? ¿Qué tratamiento se le pone? Pues ya ese es el tema, ahí está ese es el tema de mejorar. Es que esto es muy complejo, esto no es el tema del suicidio no es una temática dogmática o teórica, esto está basado, es más que nada empírico, basado en la experiencia, porque claro, el que se pega un tiro no habla, o sea, no sabemos qué es lo que le llevó a arrastrar, qué es lo que le arrastró a pegarse un tiro. Tenemos que tener las versiones de las personas que han intentado suicidarse y han sobrevivido, bien porque ha habido fallos en su modus operandi, o porque lo han cogido a tiempo antes de suicidarse, ¿me comprende usted? Entonces, claro, a través de esa experiencia, a través de los estudios que se han hecho, de ese conocimiento empírico, basado en la experiencia de gente que se ha preocupado de investigarlo o de ayudar a los compañeros, es como se está llegando a esas conclusiones para poner los medios. ¿Y la discapacidad? Claro, ¿la discapacidad sería un factor de riesgo, don Casimiro? Sí, la discapacidad
está siendo un factor de riesgo determinante, porque hay compañeros que sufren lesiones discapacitantes, los pasan por un tribunal y los echan a la calle vía sanitaria. Y además la merma económica, le dejan nada más que el 55% de su base reguladora, o sea, le están quitando el 45%, están echando a los policías a la calle con una incapacidad permanente total y entonces pues con una IPT lo están echando a la calle o con una incapacidad permanente absoluta y estos compañeros, sobre todo los de la incapacidad permanente total, se ven con una merma económica muy grande y ya hay casos de compañeros que se han quitado la vida ante esa situación. Es verdaderamente terrible el abandono al que son sometidos, no solo durante el ejercicio de su labor profesional, sino también después de resultar heridos y ya no poder pertenecer al cuerpo, cómo se les desecha de ese modo y ni siquiera se les paga un salario justo. Es verdaderamente terrible. Desde Plataforma Cero Suicidio Policial, ¿cuáles son? Vamos a concretar en cuáles serían lo que ustedes piden, las soluciones, las posibles soluciones para evitar el suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros lo que pedimos es formación. O sea, primero hay que coger a los policías y darles formación de autoprotección emocional. Eso sería lo básico. O sea, que el policía sepa tirar del freno de mano. O sea, el policía el policía está para servir, para proteger, pero el policía también tiene que saber protegerse a sí mismo. O sea, el policía eso es lo primero, la formación, y que una formación sea continua, reglada y evaluada. O sea, tú vas a tener tu formación y te vamos a evaluar. O sea, vamos a saber si tú sabes de esto. O sea, tú sabes controlar el estrés, porque todo empieza por ahí. Todo empieza por ahí. Entonces, eso es lo primero. Segundo, tener una cadena de mandos, preparados también, o sea, que el mando sepa, cuando tiene a un hombre de su unidad bajo esa situación. Y no tiene que ser solamente del servicio, sino también de su vida privada, porque es un trabajo en equipo. O sea, lo que a ti te afecta en tu vida privada, te afecta en el trabajo, y que te afecta del trabajo, te afecta en tu vida privada. O sea, eso que dicen muchos compañeros o dicen algunos técnicos, de que cuando yo termino el servicio cuelgo el uniforme en la taquilla y ya soy una persona nueva, yo me olvido de que soy policía, son mentiras. Pero es que hay unos mantras que hay que derribar. Y esos mantras, ¿cómo se derriban? Pues se derriban con formación. Porque si tú has hecho un accidente de una persona quemada, de gente de tráfico con personas muertas quemadas, a ti ese hedor de cuando tú llegas primero al accidente, eso a ti no se te olvida en la vida. Yo cuando hice mi primer accidente de tráfico con personas en ese estado, yo me tiré 6 meses sin comer una chuleta. O sea, yo estuve 6 meses. O sea, ¿cómo dices tú que tú cuelgas el uniforme en la taquilla y no te llevas los problemas a tu casa? Claro que te los llevas. Los cambios de destino que no te dan, el cambio de servicio, ahora un cambio de unidad forzada. O sea, todo eso hay que saberlo gestionar. Entonces, pues claro, todo esto es una cosa que los policías, con los mandos, con un servicio adecuado, con un protocolo, que se active ese protocolo. O sea, cuando vemos el tema del acoso, el moving, o sea, es un problema también grave que hay en los cuerpos jerarquizados, sometidos a disciplina, a una jerarquía. Ahí se tiene también que activar ese protocolo y se tiene que ver cómo se tiene que solucionar ese problema cuando llega una denuncia interna, que no se paralice, que si esta persona está sometida a acoso o no. Tenga usted por cuenta que la inducción al suicidio es un delito penado en el Código Penal, el 143.1 de nuestro Código Penal, y después tenemos el 173, que es el acoso, y muchas veces puede haber una conexión entre esos dos delitos, y tiene que haber una comisión o tiene que haber gente especializada en esto que lo ponga en pie, no que se quede en aguas de borraja o se quede metido en un parte informativo en un cajón y no se le dé curso. Eso es lo que no puede ser. Usted, como creador y coordinador de la Plataforma Cero Suicidio Policial, que está integrada por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, psicólogos expertos en emergencias,
psicólogos expertos en suicidios, diversos especialistas y doctores. ¿Qué ofrecen a la gente que se ponga en contacto con ustedes? Pues nosotros lo que ofrecemos es unos teléfonos. Nosotros en nuestra plataforma tenemos unos teléfonos que los tienen en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y lo que ofrecemos es un psicólogo en prevención, después tenemos psicólogo en intervención, también tenemos un psicólogo especialista en duelo y después tenemos un técnico en prevención de riesgos laborales, con unos teléfonos de ellos particulares que ellos atienden a los compañeros que necesitan esa ayuda. Es una primera, como yo digo, una asistencia primaria para orientar al compañero o a la compañera que tenga este problema. ¿Y cómo se financian ustedes? Nosotros nada, con nuestro dinero. Nosotros somos una plataforma, nosotros no recibimos dinero económico oficial ni nada. Nosotros montamos las jornadas formativas como esta de última de Cartagena y lo que pedimos es colaboración con los sindicatos que nos la quieran ofrecer. En este caso, pues, ha sido dos sindicatos de policía, uno ha sido el SUB, otro Comisión Obrera y después una asociación profesional, la UGC de Guardia Civil, que han sido los que se han encargado de más o menos del dinero para crear la infraestructura, y también gestionamos nosotros directamente el local o el sitio donde vamos a hacer el evento. Como el año pasado hubo 2 suicidios policiales en la comunidad de Murcia y había mucho interés, nosotros vamos donde hay interés, ¿me comprende usted? O sea, nosotros no vamos a donde nos dan patadas las espinillas. Nosotros pues mira, en Cartagena, pues la directora de la UNED, doña María Luisa, pues nos ofreció su aula magna y entonces pues ya coordinamos con los distintos ponentes y hacemos el trabajo de coordinación y ayer pues hicimos la jornada que fue bastante exitosa y hubo muchos compañeros que desconocían este tema y claro, los policías no son tontos, son gente preparada. Aprobar unas oposiciones de policía no está al alcance de cualquiera. Además, las bases lo dicen, ¿no? Tener un coeficiente de inteligencia superior a la media, pero claro, hay que guiarlo. Es como dice, bueno, ya estoy untando la pata con la oreja, o sea, ya estoy diciendo, ya comprendo por qué yo en esta situación concreta actuaba de esta forma, pero claro, hay que abrirle los ojos, a los compañeros hay que darles formación. Y en España hay muy buenos formadores, tenemos muy buenos técnicos en prevención de riesgos laborales y tenemos muy buenos compañeros, y le reitero que el cuerpo más avanzado en esto es la Guardia Civil. La Guardia Civil es la que está más avanzada en tema del tema de la prevención del suicidio. De hecho, don Casimiro, también porque es el cuerpo que más bajas tienes por estas circunstancias. Pues desgraciadamente. Don Casimiro, me parece realmente asombroso el trabajo que hacen ustedes por iniciativa propia, porque les duele lo que les está pasando a sus compañeros, que es lo que les puede pasar a ustedes, los que forman parte de esta plataforma, y que lo hagan además sin ningún apoyo económico institucional. De ese Estado que les ha dejado a un lado en muchas ocasiones y que ahora, gracias a las sinergias y ese movimiento popular, pues al final es, como vemos por otros movimientos asociativos, es como se sale adelante, y más en un tema tan grave como el que estamos tratando, como es la vida de las personas. El llegar a ese punto tan crítico, tan doloroso, cómo puede estar un ser humano, cómo se puede sentir para llegar a querer acabar con su vida, además siendo una persona que ha dedicado la suya a proteger la vida de otros. Es realmente admirable, de verdad, su trabajo, el de la plataforma Cero Suicidio Policial. Estaremos en contacto porque no queremos que quede en el olvido este tema y tenerlo presente, y agradecerle a usted su trabajo, a los que forman parte de esta plataforma y a todos los miembros y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sepan que hay muchas personas, muchos ciudadanos que valoramos su trabajo y su entrega diaria. Muchísimas gracias, don Casimiro, por atendernos en este programa. Hemos querido darles voz. Pues muchas gracias a usted por la oportunidad de expresarnos, y muchas gracias, doña María Jesús. Nosotros
siempre estamos dispuestos a colaborar, a informar y con los medios, con el periodismo valiente que se preocupa de los problemas de los ciudadanos y de los trabajadores, que de lo que se trata. Nosotros hemos visto que ha habido compañeros que han llegado a un momento de desesperación en su vida y hay que ayudarles, porque es que verdaderamente, entre que es un tema tabú, un tema que es una formación que no llega mucho a los policías, lo que intentamos es eso, ayudar, y que un compañero que tenga una incapacidad permanente total, que sepa cómo tiene que gestionar esta incapacidad, en qué situación administrativa va a quedar, en fin. Los compañeros que tienen problemas de acoso, es multifactorial, y todos estos problemas psicosociales, hay que saberlos desmenuzar y saberlos, como le diría yo, gestionar, o sea, distinguir. Mira, tengo este problema, tengo el otro, a quién tengo que acudir. También hay otros compañeros que se dedican, ¿no? Están Ángeles de Azul y Verde, que nada más que atienden a Guardia Civil y Policías Nacionales. Nosotros atendemos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, policías autonómicos, policías locales. Somos 69.000 policías locales, atomizados, somos 2.000 cuerpos, y yo verdaderamente, desde Sevilla no me puedo enterar de lo que le ocurre a un compañero de la policía local de Ponferrada, León. Es que si no es a través de una plataforma nacional que, como Cero Suicidio, que ha sabido llegar al alma, al corazón de los compañeros que están por distintos cuerpos y por distintos territorios de España, que nada más que se enteran nos informan, es que no hay forma. O sea, nosotros, hay organismos oficiales que sería la Asociación Española de Intermunicipios, pero no se ha llegado todavía a que nos llamen para que le expliquemos. Hemos intentado contar este problema, pero esto tiene que ir resolviéndose poco a poco. Se está abriendo se está abriendo pista, ¿no? Se está abriendo camino. Y verdaderamente este año la ratio sería 1,6, más alto el índice de suicidio de policía con respecto a la población civil. Son 3.650, casi 3.700 españoles los que se suicidan al año, una media de 10 suicidios al día, y en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pues esa ratio se eleva. El año pasado fue el 2,5 y este año ha bajado al 1,6. Y en fin, queremos bajar esto y llegar a un punto en que el suicidio, por lo menos dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, que bajarlo a lo máximo, o sea, inclusive llegar al nivel 0, que es lo que queremos. O sea, que pues no se eso es ningún policía. Como dice su plataforma, que ningún policía se sienta solo, que no lleguen a esa situación tan crítica y que hay asociaciones como la suya a la que pueden acudir.